Hola, hola, jóvenes y señoritas de quinto de secundaria. Después de unas largas vacaciones, pues vamos a empezar y retomar nuestras clases virtuales con el inicio de un nuevo contenido. Este contenido proviene de las cónicas. En este caso vamos a revisar la parábola en la tecnología. La parábola en la tecnología. La parábola, jóvenes y señoritas, es de gran aplicación y utilización en los medios tecnológicos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una antena parabólica. Las antenas satelitales y radiotelescopios aprovechan el principio parabólico. Le echan una lectura y yo les voy a explicar un poquito. En las antenas parabólicas, todos aquellos que tienen, salgan afuera de su cuarto y observen su antena parabólica. Tiene un pequeño receptor, se le llama receptor de la antena parabólica o foco en este caso, ¿ya? Es donde se concentra toda la señal. Si fuera una antena parabólica de una televisora, estas flechitas de color negro son la señal que llega del satélite. Y como esta antena parabólica está construida perfectamente, los rayos satelitales llegan al aluminio parabólico y estos sí o sí rebotan y se concentran en el foco. Y ese foco está conectado a un cable. Toda la señal se concentra y se dispersa por el cable hasta llegar hasta su televisión, ¿no? Así que esa es la función de una antena parabólica, en la cual pues su aplicación de esta cónica llamada la parábola. También hay muchos ejemplos que podemos ver. Por ejemplo, los lentes. Los lentes. ¿Qué hace un lente? Que puedas observar más grande o mucho mejor. ¿Qué hace? Toda tu visión se concentra en un solo punto de lente. Y eso hace que se pueda observar mejor por la forma cóncava, por la forma parabólica que tienen los lentes. No son de forma recta, ¿ya? En los faroles de las motos también lo pueden observar. Muy bien, continuemos entonces. La definición. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Ahí lo tenemos el dibujito, la directriz y el foco. Estas líneas de color azul, las distancias siempre van a ser la misma. A eso se refiere la definición. En la parábola vamos a ver la ecuación general de la parábola cuando el eje focal está sobre el eje de las X. De esta manera va a empezar su ecuación general con la variable y al cuadrado. Y cuando su eje focal está sobre el eje de las Y, pues su ecuación general va a empezar con la variable de X al cuadrado. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Cuando la parábola sea horizontal, la fórmula empieza con y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Y cuando la parábola sea vertical, pues la fórmula va a ser x al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. ¿Ya? Para que nos demos cuenta. Los elementos de la parábola. La parábola tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eje, simetría o eje focal es esta distancia, esta línea que está segmentada. A eso se llama eje focal, eje de simetría, ¿ya? Es donde se encuentra el foco y el vértice. Y también me indica la dirección que va a tomar la parábola, sea vertical o horizontal. El vértice es el punto
donde se origina la parábola. A partir de ese punto se origina una curva hacia un lado y una curva hacia el otro lado, formando la parábola. Foco es un punto ubicado dentro de la parábola. Aquí lo tenemos, ¿ya? Y la directriz es una recta perpendicular al eje focal. Este es el eje focal y es una recta perpendicular que también me ayuda a direccionar el sentido de la parábola para que sea horizontal o bien vertical. En este caso, como está vertical la directriz, pues la parábola va a ser horizontal. Y cuando la directriz esté de forma horizontal, la parábola va a ser vertical. Y por último, el lado recto. El lado recto es una cuerda que pasa por el foco y me permite la abertura de la parábola. Me indica cuánto se va a abrir, ¿ya? Y otros elementos que no debemos olvidarnos son la distancia del vértice al foco, se llama P, como también del vértice a la directriz también se llama P. Tienen la misma distancia. Y la fórmula del lado recto es igual a 4P, ¿ya? Es igual a 4P. La parábola con vértice en el origen. Vamos a revisar la parábola con vértice en el punto cero de las coordenadas rectangulares. Para lo cual vamos a manejar dos ecuaciones. La primera ecuación es cuando la parábola sea horizontal. Y la segunda ecuación es cuando la parábola sea vertical. Así de pequeñitas van a ser las ecuaciones porque el vértice va a ser 0, 0. Métanse a la cabecita, queridos estudiantes. El vértice en estas parábolas con vértice en el origen, ¿qué quiere decir? Que el vértice va a ser 0, 0. Aquí tenemos un pequeño recuadro donde podemos observar el sentido de la parábola y su fórmula. Por ejemplo, la primera es una parábola vertical que se abre hacia arriba. Como es vertical, la fórmula va a empezar con x cuadrado. Porque se abre hacia arriba, el segundo miembro va a ser positivo. En la segunda, también empieza con x cuadrado porque es vertical, pero se abre hacia abajo. Por lo tanto, el segundo miembro o 4P va a ser negativo. Tenemos una parábola horizontal que se abre hacia la derecha. Horizontal empieza con y cuadrado. Se abre hacia el lado positivo, lado derecho, por lo tanto va a ser positivo 4P. Y el último, horizontal hacia la izquierda, empieza con y cuadrado y menos 4P. Esas son las fórmulas que vamos a ir utilizando en los ejemplos que vamos a ir resolviendo a continuación. El primer ejemplo indica hallar la ecuación de la parábola de vértice en el origen y foco 3, 0. Recordemos que cuando el ejercicio me habla origen, se refiere al punto medio de la coordenada. ¿Listo? No nos olvidemos eso, el punto medio de la coordenada. Lo que nos pide es hallar la ecuación de la parábola que tiene vértice en el origen y foco 3, 0. Para poder hallar la ecuación de la parábola, yo necesito identificar si esta parábola es horizontal o es vertical. Para eso voy a hacer un pequeño bosquejo, un pequeño gráfico con los elementos que me está dando. Me da el vértice que es en el origen, pues grafiquemos el vértice. Hacemos un punto en el origen de las coordenadas, ahí se encuentra el vértice. Luego foco 3, 0, 1, 2, 3, 0. Hacemos otro punto y ahí se encuentra el foco.
Esos elementos me indica el ejercicio. Y si yo me doy cuenta, esta parábola va a ser una parábola horizontal. ¿Por qué? Porque el vértice y el foco se encuentran de forma horizontal en la línea de las X, ¿no? Y también horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Va a ser hacia la derecha, porque el foco se encuentra al lado derecho del vértice. Simple bosquejo. Esta parábola va a ser similar a esta. Una parábola horizontal que se abre al lado derecho. Por lo tanto, la fórmula que yo voy a aplicar de acuerdo a lo que ya vimos anteriormente en el origen, la fórmula va a empezar con y cuadrado es igual a 4px. Esa es la fórmula que voy a utilizar. A partir de esa fórmula, pues voy trabajando y reemplazando valores. Recordemos que x y y son variables que se deben mantener. 4p. ¿Cuánto vale p y dónde se encuentra? P es el valor y la distancia del vértice al foco. ¿Cuánto sería en este caso? 1, 2, 3. P vale 3. Recuerden, es la distancia del vértice al foco. Reemplazamos entonces. Continuamos reemplazando. X, recuerden nuevamente, es la variable. Hago la multiplicación. 4 por 3, 12x. Igualamos a 0. El término positivo 12 pasa con negativo 12 igual a 0. Y con eso ya hemos hallado la ecuación de esta parábola. El segundo ejemplo indica graficar y hallar los elementos de la siguiente parábola. X cuadrado más 8y igual a 0. Este ejercicio ya es al revés. Ya me da la ecuación y me pide graficar y hallar sus elementos, ¿no? Así que empezamos. La ecuación es x al cuadrado más 8y igual a 0. Lo que yo debo hacer en este caso es colocar la ecuación principal. Pero antes de eso debo despejar la variable que está elevado al cuadrado. Despejemos entonces. X cuadrado se queda en el primer miembro igual positivo 8 pues pasa con negativo 8y al segundo miembro. Una vez despejado la variable x al cuadrado, yo debo buscar semejanza con las fórmulas. Me fijo en las fórmulas, una fórmula que empiece con x cuadrado y que tenga negativo en el segundo miembro. Esa fórmula es x al cuadrado es igual a menos 4py, ¿no? Esa es la ecuación ordinaria que vamos a utilizar. De una parábola vertical que se abre hacia abajo. A esa pertenece esta fórmula. Una vez colocado la fórmula ordinaria, pues vamos a ir hallando los valores que tengo aquí. Si yo me fijo, el valor de h y de k no existe. ¿Por qué? Porque son ejercicios y fórmulas con vértice en el origen. Por lo tanto, el vértice va a ser 0, 0, ¿no? Para poder hallar el valor de P, lo que debemos hacer es igualar estos dos términos. Debo igualar esos dos términos. Igualamos entonces.
menos 4p es igual a menos 8. Despejamos p, despejo p, menos 8, menos 4 que está multiplicando, pues pasa a dividir y tengo el valor de p. Menos entre menos hacen más, 2. El valor de p va a ser 2. Necesito el valor del lado recto. Recordemos la fórmula del lado recto, que es 4p. Reemplazamos valores. 4p vale 2. Reemplazo el valor de p y multiplico. 4 por 2, 8. ¿No? 4 por 2, 8. Estos son los primeros elementos que debo hallar. En base a estos elementos debemos hacer la gráfica y hallar los demás elementos como foco y directriz. Para poder graficar la parábola encontrada, los elementos, como indica la parábola que es con vértice en el origen, por lo tanto el vértice va a ser 0, 0. Esto viene a ser el vértice. Luego, la fórmula que hemos utilizado empieza con x al cuadrado. Por lo tanto, podemos deducir de que es una parábola vertical y también es negativa, que se abre hacia abajo. Entonces, el valor de p vamos a hacer que es 2 de forma vertical, tanto hacia abajo como también hacia arriba. Contando 2 hacia abajo, obtenemos un punto. Ese punto va a ser foco. 2 hacia arriba, tenemos lo que es la directriz. Tenemos la directriz, ¿no? Vuelvo a reiterarles, desde el vértice, el valor de p es 2 de forma vertical por la ecuación que hemos utilizado, que empieza con x al cuadrado. 1, 2, directriz, 1, 2, foco. ¿Por qué estoy colocando foco en la parte de abajo? Porque esta parábola tiene que abrirse hacia abajo, por el signo negativo de la fórmula. Luego, una vez que ya hemos trazado esto, trazamos lo que es lado recto. El lado recto es 8. ¿Cómo se grafica el lado recto? Desde el foco graficamos la mitad de 8, 4. 4 para la izquierda y 4 para la derecha. Marquemos entonces 4 para la izquierda. 1, 2, 3 y 4 con líneas segmentadas. Y 4 para la derecha. 1, 2, 3 y 4. El lado recto me permite la abertura de la parábola. Ahora sí, a mano alzada podemos trazar lo que es la parábola. Y ahí tengo mi parábola, que se abre de forma vertical hacia abajo, ¿no? De acuerdo a la gráfica realizada, tenemos los siguientes elementos. Recordemos que el vértice es 0, 0. Ahora, por la gráfica y la coordenada del foco, que está ubicado en esta parte, pues tenemos que el foco será 0, menos 2. El lado recto es 8. Y la directriz, fíjense el gráfico, la directriz corta a la recta de la Y. ¿En qué punto corta? En el punto 2. Por lo tanto, entonces la directriz corta a la recta de la Y en el punto 2.
y estos vienen a ser los elementos de la parábola. Para poder terminar, les mostraré el práctico que van a trabajar. Práctico número 1. La primera orden me indica hallar la ecuación general de la parábola, similar a lo que lo fuimos trabajando en el ejemplo. Con cada uno me trabajan y hallan la ecuación de acuerdo a los elementos que les está dando. ¿Ya? Y la segunda orden, hallar los elementos y graficar. De igual forma, colocamos, despejamos la variable al cuadrado, revisamos nuestras fórmulas, reemplazamos y graficamos. Y por último dice determinar la ecuación de las parábolas. Ahí tengo dos imágenes, dos gráficos. De esos gráficos van a extraer los datos necesarios y van a hallar la ecuación de cada parábola. En la segunda parte solamente me van a graficar 3 ejemplos, nada más, ¿ya? Y en la primera parte no necesitan graficar, pero así como lo hice, se necesita hacer un pequeño bosquejo para poder saber qué ecuación voy a utilizar. ¿Ya? ¿Qué ecuación voy a utilizar para poder trabajar a la parábola? Si se abre de forma vertical o se abre de forma horizontal. Pero no necesita gráfico, pero un pequeño bosquejo lo pueden hacer. Y en la segunda parte, vuelvo a repetir, solamente 3 ejercicios me van a graficar. Listo, jóvenes señoritas, con eso hemos terminado. Espero que se haya comprendido el contenido, esta primera parte. Les deseo éxitos y a trabajar. El práctico para el lunes próximo, que se nos viene. Que tengan un gran día y nos vemos en otra oportunidad.